Hermanos, vamos a ir a un texto en esta mañana, Santiago capítulo 2. Tengo acá el testimonio de Laura, mojado con lágrimas, o el bautisterio. En un momento ellas van a estar acá con nosotros. Vamos a ir a la carta de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 2. Medio hermano del Señor, en carne, capítulo 2. Yo tengo la versión Las Américas, vamos a leer también la Reina Valera 60, van a ver alguna diferencia. Bien, ¿listo? Vamos entonces, capítulo 2 de Santiago, versículo 14, vamos a leer el texto, oramos y luego pasamos a explicar el texto. Hermanos míos, 2.14, Santiago 2.14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es impresionante. Versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees, versículo 19, que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hasta ahí vamos a ver en dos partes, pero vamos a ir hasta ahí esta mañana. El otro texto dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Y si algún hermano o hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esto es Las Américas. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Padre, gracias por este texto, por tu palabra, Señor. Gracias porque realmente nos da claridad de lo que es el Evangelio, de lo que es la verdadera fe, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido tu guía y tu dirección. En tu nombre. Amén, Señor. Una verdad que Santiago subraya en este texto y que enseña toda la Biblia es que lo que hacemos muestra lo que somos. Lo que hacemos muestra lo que somos. Y elegí este texto particularmente porque el bautismo está evidenciando una vida con Cristo, una vida de compromiso con Cristo. Esa es la idea del bautismo. Evidenciar la fe interna, externamente, a través de un símbolo que es el bautismo. Entonces digo, bueno, voy a predicar el Evangelio. Está bien, todos los domingos lo hacemos, pero voy a hacer más que el Evangelio. Vamos a hablar de la fe. Porque a lo largo de toda la historia, la Biblia muestra que hay fe verdadera y fe falsa. Usted puede tener fe en cualquier cosa. Incluso puede tener fe en el Señor Jesucristo. Y puede ser falsa. Pastor, ¿qué está diciendo? No lo estoy diciendo yo, está diciéndolo el texto. Santiago va a hablar de las evidencias de una fe falsa. Y el objetivo de este estudio en esta mañana es que nos examinemos, por favor, que estás viniendo a la iglesia. Examínate, que estás escuchando esta predicación y tantas otras. Que hay tanta predicación en internet, tantos autores, tantos pastores. Hay tanto a nuestro alcance. Tenés que examinar si tu fe es espuria, es falsa, es fraude, es fake.
como dicen, fake news, es falsa o es verdadera. Bueno, la autenticidad, dice un autor de una confesión de Jesucristo como Salvador y Señor, se hace más evidente por lo que una persona hace que por lo que dice. Una persona que profesa a Cristo, pero no vive una vida que honra a Cristo y le obedece, es un fraude. Es un fraude. Santiago está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Son judíos, netamente judíos. Ellos se han identificado con la fe cristiana. Muchos de ellos, sin duda, a un considerable costo. Por eso estaban en la dispersión, semillas dispersadas por el viento, huyendo de la persecución de sus propios paisanos por haber renunciado a la fe judía. Sin embargo, como la mayoría de las congregaciones cristianas, algunos eran creyentes genuinos y algunos no. Esa fue la razón por la que Santiago presentara tantas pruebas de la fe. Por eso Pablo también aconseja a los corintios. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que lo tengo escrito acá. 2 Corintios 13, 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense si están en la fe, hermanos. No aseguremos tan fácilmente que una persona es cristiana porque dice gloria a Dios, aleluya. Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos sanidades, muchos milagros. Y el Señor le va a decir: yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Creyentes. Bueno, Santiago toma ese tema. Pudiéramos decir que no nos cuesta nada ser cristianos, pero nos cuesta todo para poder vivir piadosamente. Nada de lo que poseemos merece ni siquiera la menor parte de la salvación, pero una vez de que somos salvos, todo pertenece al Señor. Eso, desde luego, es lo que quiere decir señorío, todos de Él, todos de Él. Por eso habla mucho del señorío en las Escrituras, seguir a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mateo 13:44 dice, esto es la introducción, ahora vamos al texto. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También dice el reino de los cielos, Mateo 13:45, es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla, ¿saben cómo se buscan las perlas, no? En el mar se bucea ahí y se van buscando las ostras que tienen esas preciosas perlas. El reino del cielo también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es una ilustración del Evangelio. Cristo, lo más precioso, no está hablando de vos, está hablando de Cristo. Sin embargo, para algunos la salvación equivale a nada más un eventual reconocimiento de algunos hechos de Cristo, sin la intención de un compromiso permanente e irrevocable con Él. Es impresionante. Esdras 10, miren, vamos a buscar, ¿quién lee hoy? Esdras 10:1, bueno, lo tengo acá. En el libro de Esdras y de Nehemías, Esdras, también en capítulo 8 de Nehemías, Esdras 7:10, vemos a un Esdras preparando su corazón, que lo vimos el miércoles con los hombres, para inquirir en la ley de Jehová, ¿no? Lo preparó, oró, lloró por su pueblo. Miren el efecto que tuvo. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres, niños, se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Geliel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos, dijeron ellos, hagamos ahora un pacto con nuestro Dios.
de despedir a todas las mujeres y a los hijos conforme al consejo de mi Señor, y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a su ley. Levántate, le dice a Esdras, porque este asunto es tu responsabilidad. Estaremos contigo, anímate y hazlo. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes y a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esa propuesta, y ellos juraron. Impactante lo que hizo la palabra de Dios en Israel ahí. No olvidemos que capítulo 9 y 10 de Esdras hay una oración profunda de un líder que clama por el pecado de su pueblo, por el arrepentimiento. El pueblo toma una decisión dramática de separarse de mujeres paganas, marcando así una obediencia a la palabra de Dios. Es una historia que nos muestra una vez más que la genuina fe está compuesta por una obediencia constante, por arrepentimiento genuino. ¿Te das cuenta el efecto que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestras vidas? Por eso una y otra vez siempre predico el Evangelio, y es un llamado también al arrepentimiento. Hermanos, hoy día en la misma iglesia confrontás a una persona, confrontás con la palabra de Dios, lo confrontás con su pecado. La iglesia primitiva lo que hacía era recibía la exhortación y se arrepentía. Israel hizo eso aquí. Hoy día, ¿saben lo que hacen? Se cambian de iglesia. Porque cuando le dicen algo que no les gusta, se van. No tienen amor. Se van. No cambian. Y empiezan a saltar 4 años en una iglesia, 5 años en otra iglesia, otro tanto en otra iglesia, y así hasta que le muestran algo que a ellos no les gustó. Como muchos otros momentos de su historia, la iglesia actual necesita con urgencia reconocer y tratar acerca de la idea destructora del alma de que el simple reconocimiento de que los hechos del Evangelio son verdaderos es suficiente para la salvación. Debemos oponernos clara y enérgicamente al engaño y la falsa ilusión de que conocer y aceptar la verdad acerca de Jesucristo equivale a tener fe verdadera. O sea, con el hecho de entender el Evangelio y aceptarlo, no es suficiente todavía, porque falta la confianza, el arrepentimiento que te lleva a un cambio total y transformador en tu vida. Por eso termina dramático. Santiago dice, los demonios también creen. También. Juan 2, me encanta este texto porque es muy claro. Fíjense, una gran campaña en Jerusalén de milagros. Gran campaña de milagros. Venga esta Pascua. Va a haber muchas conversiones, muchas decisiones. Juan 2, 23 al 25. Lo tengo acá, pero vamos a leer. Hermana, por favor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este pasaje siempre me gusta leerlo para enseñar el Evangelio en el primer piso o acá. Y siempre lo analizamos, ahora que estamos viendo observación del texto e interpretación. Hombre, fíjense el texto. Enseguida sacamos una aplicación y sin leer el texto. Jesús, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan las preguntas de observación? ¿Dónde estaba Jesús? Díganme. Jerusalén. ¿En qué cosa? En la fiesta de la Pascua. ¿Qué sucede estando él ahí? Versículo 23. Muchos creyeron. ¿En qué? En su nombre. Miren los verbos. Ahora segunda coma, después de esa coma, muchos creyeron en su nombre. ¿Cómo creyeron en su nombre? Miren ahí. No, miren ahí, hay un verbo. Viendo. 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 ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Cuando dice, si yo no lo viere, no voy a creer. Si no viere la marca en sus manos, el lanzazo en su... yo no creo a Tomás. Bueno, ustedes conocen la historia, el Señor pasa, aparece en medio de ellos, va a Tomás y le muestra
sus manos, Tomás, mete tu mano en mi costado. ¿Tomás llegó a tocar al Señor? No. Señor mío, Dios mío, cae de rodillas, ¿no? Si no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Venga a ver el poder de Dios hoy actuando en sanidades y milagros. La gente necesita ver para creer. Bueno, los judíos también pedían señales. Hermanos, y termina el versículo 25, dice, ellos creyeron viendo las señales, pero Jesús mismo no creía en ellos, porque conocía todo y no tenía necesidad de que diese testimonio del hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Ellos creyeron, esto se llama fe falsa. Fe falsa. Creyeron viendo. El texto de él va a hablar de 3 características de la fe falsa. Vamos ahí. En primer lugar, versículo 14, por favor, hermana. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Primer característica de una fe falsa. Primer característica de una fe falsa es que no tiene apoyo de vida. No tiene apoyo de vida. No hay una vida transformada. Las Américas dicen, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarle? Esa es la traducción. Y Santiago se refería especialmente a los compatriotas judíos, pero también se estaba refiriendo a la iglesia en general. Y realmente lo que estaba pasando con estos compatriotas es que ellos simplemente habían, algunos, cambiado de religión. Simplemente lo que había pasado con ellos era un cambio de religión, pero no un cambio de corazón. Indica que este texto se refiere al reconocimiento de que uno cree las verdades fundamentales del Evangelio. Una persona que afirma eso creería como la existencia de Dios en la Biblia, como la existencia de Dios, creen en la palabra de Dios, presuntuosamente creen en la condición del Mesías de Cristo, en su muerte expiatoria, en su resurrección, en su ascensión. Pero no está en duda la ortodoxia de lo que creen, sino el asunto es que no tienen obras. Y la forma verbal que se traduce esta frase es que nunca da evidencias de apoyar esa fe con sus obras. Tiene ortodoxia, sabe, pero su vida no le acompaña. No se dice qué tipo de obras, obviamente. No se habla de qué tipo de obras particulares. Pero seguramente lo que Santiago está hablando, y todo Santiago, es conformidad a las Escrituras. Conformidad a lo que la Biblia dice. No anda, no camina conforme a lo que él dice creer. A eso se refiere Santiago. Algunas de las obras están en todo Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12, que lo vimos con los jóvenes, dice, soporta las tentaciones, soporta la prueba, permanece. Permanece en la aflicción, permanece como Job. Pureza de vida, Santiago 1:21, desecha las inmundicias. Es un desechar constante de las inmundicias. Santiago 1:22 al 23, aquel que se inclina, mira atentamente, dice, la perfecta ley, la de la libertad. La figura es uno que mirar atentamente en aquel tiempo significaba arrodillarse y mirar las Escrituras. Tomaba el ejemplo los espejos que se ponían en las mesas y uno para arreglarse, hoy las chicas se miran en un espejo, tienen todas las luces ahí. Aquel tiempo era metal pulido, se tenían que inclinar, Santiago usa eso, obediencia a las Escrituras. Estar con las Escrituras hasta que las Escrituras nos limpie, nos refleja lo que somos. Las Escrituras son espejo. Santiago 1:27, compasión por los necesitados. ¿Cuáles son las obras estamos viendo que reclama Santiago? ¿No? Dice, ¿podrá esa fe salvarle que no tiene obras? Imparcialidad, prefiere a los que tienen plata y a los que no tienen plata. Salí vos, sentate allá atrás. Déjalo, mira quién vino, el intendente. Déjalo sentar acá adelante. A ver los hermanos que tienen más dinero. ¿Se acuerdan? La imparcialidad exhorta duramente. Ustedes se ríen, pero hoy en día pasa en muchas iglesias.
Más adelante menciona cosas como obras de piedad, dominio de la lengua. Todo Santiago 3, esas son las obras. No os hagáis muchos maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibimos mayor condenación, y habla de que no podían controlar su lengua, era un infierno de maldad. No la controlaban, destruían. Humildad, había mucha soberbia. Veracidad, Santiago 5:8, paciencia, son obras. Esto es evidencia, hermanos. Se refiere a ese tipo de fe. ¿Acaso puede esa fe salvarle? Esto se llama, lo que vimos el miércoles, pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Puede ese tipo de fe ortodoxa, con todo lo que sabe, pero sin obras, salvarle? La respuesta es no. No. La forma gramatical exige una respuesta. No puede salvar. Una fe, una profesión de fe carente de andar conforme a la palabra de Dios no puede salvar a ninguna persona. La fe que es genuina y salvadora inevitablemente producirá esas obras. Pablo se opone al legalismo de las buenas obras. Pablo dice en Efesios 2, 8, 9 que fuimos salvos no por las obras de la ley, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito también lo dice. Pero Santiago se opone a la creencia fácil. En realidad no se están contradiciendo ambos, ni Pablo ni Santiago. Se están complementando, hermanos. Está diciendo que la verdadera fe, después va a ver que compara la fe de Abraham, que fue justificado por sus obras. Pablo se opone al legalismo, pero Santiago dice no es una creencia fácil para hombres. Estos hombres ponen en claro que vamos a ser juzgados sobre la base de lo que hayamos hecho. Juan 5, 28 y 29, dijo el Señor, no os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Hay alguien que haga lo bueno? Salmo 14 dice, no hay nadie. Entonces esto está refiriendo a creyentes, lo que está hablando Santiago. Aquellos que hacen lo bueno que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Efesios 2:10. Solamente podemos hacer algo bueno cuando fuimos regenerados, salvados por el Señor. Si no, nadie puede hacer lo bueno. Y lo que hacen los malos, resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. El Señor también, hermanos, dice, pastor, no juzgue. ¿Usted qué sabe si es salvo? No, yo no te estoy diciendo si tu hijo es salvo o no es salvo, si tu vecino, tu madre, tu padre. Pero el Señor habló del árbol bueno y el árbol malo. Miren, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Tenés que discernir. ¿O higos de los abrojos? Preguntas. Vieron que vimos el miércoles las preguntas, observar las preguntas. No, Señor, es incongruente lo que estás diciendo. Preguntó retóricamente, así dice, todo buen árbol que da buenos frutos, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, porque lo mismo que vimos hace 2 domingos o el domingo pasado, no puede, porque es su naturaleza, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Está hablando de 2 naturalezas distintas. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Mamma mía! Y acá dice el Señor. Así que, fíjate, hermano, ¿cómo sabes si una persona es salva o no? Así que por sus frutos los reconoceréis. Saqueo, evidencia, frutos, ¿no? Un montón de frutos. Dios va a crear en nosotros un alma nueva de abandonar el pecado y vivir gozosamente sirviendo al Señor. No perfectos, pero es una persona que constantemente busca al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudé a alguno, lo voy a devolver 4 veces. Lucas 19:8. Hechos 19:18 que hoy compartíamos con el grupo arriba. Hermoso, hermoso. Hechos 19:18 dice, también muchos de los que habían creído, 19:18, continuaban viniendo, confesando y declarando sus cosas que practicaban. Estamos hablando de Pablo en Éfeso, donde predicó el Evangelio
por casi 3 años, donde le traían ropa, delantales para curar a las personas. Eso fue temporal. El poder que Dios desataba a través del apóstol Pablo, Dios lo hacía. Un endemoniado, ¿se acuerdan que vinieron los judíos que exorcizaban falsamente y lo quisieron reprender al endemoniado en Hechos 19? Y en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el endemoniado dijo, a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, ustedes no, se tiran encima de él, lo hacen trizas. En ese contexto está esto, lo que Dios estaba haciendo en Éfeso. Y muchos venían a la fe, ese es el contexto, para meterlos en la atmósfera, endemoniado, lío. Lo echan a Pablo en la sinagoga, Pablo sigue predicando, se establece ahí. Muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Fíjense eso. Y muchos de los que practicaban la magia, algo dijo Carla en su testimonio, ¿no? Después pueden compartir con ella. Juntando sus libros, pero esto era brujería, ocultismo, los quemaban a la vista de todos. Esto salió del corazón de ellos. Hechos 19. Y calcularon su precio. Algún contador había ahí. Alguien había que dijo, este libro vale tanto, más el IVA es importado, viene de la India. Calcularon el valor de su precio, que llegaba a 50.000 piezas de plata. Una pieza de plata era un jornal. Estamos hablando, era el salario por 50.000 días de trabajo de un obrero. Y eso mostraba lo exorbitante de la suma de dinero invertida en libros de encantamiento y ocultismo en que estaba metido. Ustedes saben que la gente cuando se mete en esto le encanta. Invierten lo que tienen. Tienen que ir a la India para ver a tal cual, lo hacen. Trae el sal del Himalaya, de donde sea, y dice esto es por el gurú tal. 137 años de trabajo quemados. Pero más allá de eso, hermano, esto es una muestra de arrepentimiento. Esto es una muestra de arrepentimiento, que todo cambia de dirección, todo cambia de valor. Lo que tiene valor ahora es Cristo y todo lo demás es una porquería. Fíjense en el arrepentimiento de Israel, el arrepentimiento de Éfeso, el arrepentimiento de Zaqueo. Bueno, continuamente Mateo 5 habla de la perla, ¿no? Es impresionante. Filipenses 3:8, por favor, leemos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay una inmediata y nueva orientación espiritual y moral que el Señor da a cada hijo que nace en su familia y en su reino. Nadie es salvo sin llegar a ser una nueva criatura. Y por el poder de la presencia del Espíritu Santo en el interior, la nueva creación produce tales buenas obras como arrepentimiento, sumisión, obediencia, amor a Dios, amor a los creyentes. La salvación no produce una perfección inmediata, sino una nueva dirección, metanoia, cambia el sentido de su vida, cambia el caminar. La nueva disposición que odia al pecado, ama al Señor, procura conocerlo, obedecer su voluntad, comienza a manifestarse en su conducta. ¿Se entiende? Santiago dice, por eso, hermana, 14, nuevamente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tu fe produjo esas obras en tu vida. Sincerate delante de Dios, realmente. Tu fe produjo ese cambio. En segundo lugar, versículo 15 al 17, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, la segunda evidencia de una fe falsa. Y uno de ustedes le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también por segunda vez,
lo dice Santiago, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. Hermanos, está poniendo Santiago un caso hipotético. Pero siempre que los pastores nos metemos en un caso hipotético, dice, lo está diciendo por mí. Usted habló eso por mí. ¿Saben las veces que habla? El pastor no tiene amor. Santiago y Juan escriben lo mismo. Yo creo, hermanos, que el sarcasmo Dios lo usa. Y acá está usando Santiago el sarcasmo de un caso hipotético, pero seguramente que lo vio porque Juan escribe lo mismo. Y esto pasaba en la iglesia primitiva. No solamente la vida no respalda su fe de una fe falsa, sino que carece de compasión. Es indiferente a la necesidad del otro. No le importa nada el otro. No le importa. Una fe falsa, ¿cómo te das cuenta que una fe es falsa? No tiene obras. No obedece las Escrituras. En segundo lugar, no le interesa a la iglesia, no le interesa a los hermanos. De la boca para afuera, como dice Juan, dice, no améis de palabras solamente. Pero lo que está diciendo, por ejemplo, la construcción griega, dice el texto, indica una necesidad de parte de tales creyentes que era de mucho tiempo, no temporal. Desnudo no significa literalmente eso, sino más bien de ropas pobres o insuficientes, sugiriendo que pasaban frío. Hermanos, hoy tenemos todo. Esta gente huían perseguidos, no tenían ropa, nevaba, hacía frío. Se sentía desdichado por la falta de ropas apropiadas. De igual manera, no está hablando de que no comían nada, sino que tenían una nutrición insuficiente, no llegaban para comer. Y la referencia es a aquellos que están privados de cosas indispensables, básicas de la vida. Por eso 1 Juan dice prácticamente lo mismo. Parece que el mismo problema había en ambas iglesias. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad, usa la misma ilustración. Y acá es más categórico. Juan dice, y cierra contra él su corazón. Hace una pregunta retórica. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y ahí dice, hijitos, iglesia, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Ahora, mira lo que hacían estos hermanos, porque para mí tomó un caso hipotético, pero algo que él vio. O acá, yo creo que con todos los pecados que describe la carta de Santiago, algo estaba pasando de esto. Id en paz, le dicen. Id en paz. Significa, dice, Dios te bendiga. Esa es la traducción. A esta persona que venía con poca ropa, frío, no comía bien. Calentados y saciados equivale a decir que Dios te cuide. Ay, vamos a orar por vos, que Dios te cuide. Sin tener intención alguna para hacer un canal propio. Decir, no, chango, venid, ¿qué necesitas? También el hecho de que calienta y aliméntate, la traducción de esa frase en el versículo 16, dice, calentaos y saciados, significa hacelo por vos mismo. Un animal, gente mala. La voz media de los verbos en griego traducido calentados y saciados sugiere una actitud aún más indiferente, cruel y sarcástica, que llega a decir, caliéntate a ti mismo. Otro autor escribió, es decir, que el hermano y hermana hambrientos y temblorosos hagan lo necesario por salir por ellos mismos de esa situación. Hagan algo, quieren decir. Si el hermano o hermana afligido de la pobreza solamente se esforzaran, tendrían para comer. Que haga algo, que venda algo. ¿De qué aprovecha? Dice. ¿De qué sirve? Hermano, ¿no le hace acordar algo? Esta es una evidencia de fe también. Lo que primero el Señor pone en nosotros como cuando conocemos al Señor es amor. No somos perfectos. Pero vos no podés ver a una persona pasar necesidad. Si vos sabés, algo haces. A mí me enerva. Yo no puedo comer sabiendo si esta persona tiene algo o no tiene algo. Movemos la iglesia. Tenemos una iglesia acá tan compasiva que enseguida es verdad, yo sé, alguno me está pensando y dice, el pastor, hemos ayudado a cada uno, nunca han dado ni un gracias. Así como han venido, se han ido y encima criticado. Se le ha dado, la iglesia ha dado todo. Es un ejemplo la iglesia. Pero en una conversión, eso sale del corazón. Y mire lo que dice Génesis 4:9.
Si una persona que se dice ser creyente tiene esta actitud cainista, quiere decir que nunca nació de nuevo. ¿Qué dice Génesis 4:9, por favor? Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Siempre digo tremendo, terrible, vamos a decir. Ya había matado al hermano. Guarda le está diciendo pastor. Encima irónico el tipo, porque dice, ¿dónde está tu hermano? Dios no sabía dónde estaba Abel. Sí que sabía. La sangre clama, dice. Pero dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Acaso yo soy el pastor de él? Porque Abel pastoreaba ovejas. Cuando escuchas esta contestación, ¿y por qué tengo que ayudar yo? ¿A mí quién me ayuda? ¿Por qué tenemos que hacerlo otra vez? Porque la Biblia lo dice que lo vas a hacer una y otra vez, no importa que hayan sido ingratos, lo vamos a hacer una y otra vez con el que necesite, primeramente con la familia de la fe. Hechos 4:32 a 35 dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Qué lindo la historia de la iglesia primitiva. Y no decía ser suyo nada de lo que poseía. Esta es una cualidad de un convertido. ¿Vieron los bebés cuando nacen? Todos han tenido hijos. ¿Qué es lo primero que dice un bebé? No y mío. Es el egoísmo. Una persona regenerada supera eso. No, mío, 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 mío. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto fue histórico. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, Hechos 4:32, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que todavía no había pasado lo de Santiago y Corinto. Ahí estaba bien la cosa. No había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. No estamos diciendo que vamos a hacer eso, pero es el principio que tenemos que tener en nuestro corazón. Voy a darle algo íntimo, no se asusten. El auto que tenemos fue por la gracia y misericordia de Dios. Y el corazón que Dios puso en hermanos de la iglesia. No ricos, No ricos. Hermanos preciosos y amados, que ella está con el Señor y dijo, pastor, lo que yo tengo es del Señor. Nosotros no lo queremos ver más en bicicleta. Así que me vendieron el auto a un precio muy, muy bajo. Así que les cuento esa intimidad para decir, existe. Y ese es el corazón generoso de la congregación de una persona que se ha convertido. No puede decir, ¿soy yo acaso guarda a mi hermano? No, esa actitud no debe estar. Esa actitud revela algo que no ocurrió en la persona. Si esta persona no hace nada por las necesidades físicas de su hermano o hermana, ¿de qué valor es su fe? Santiago da respuesta en el próximo versículo. ¿Te das cuenta a qué persona ayudaste? ¿A qué persona le preguntás cómo va? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? No tengo mucho, pero lo que tengo lo comparto. Es del Señor. El Señor lo dio en mis manos. Persona te estoy diciendo, que te acerques. Eso solamente, no te voy a decir que lo hagas, pero solamente evidencia tu fe. Evidencia si es genuina, porque Dios pone compasión por las personas. Hay un pasaje más que me gustaría que veamos, Gálatas 6, 9 al 10, por favor. Gálatas 6, 9 al 10. Perdón que lo avisé sobre el pucho. Ahí, vamos. Sí, Gálatas 6, 9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, Ahí está. porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermoso pasaje, ¿no? No os engañéis, dice. Pero no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice. No nos cansemos. Porque nos cansamos a veces de decir, a veces las personas que la iglesia más ayuda son las más ingratas. Siempre, en toda la iglesia, en todos los tiempos.
Pero dice el apóstol Pablo acá, no te canses, porque a su tiempo segaremos. No desmayen. Cada oportunidad que tengan, ayuden. Y mayormente, obviamente, a la familia de la fe. En último lugar, versículo 18 al 20, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sarcasmo. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Un reconocimiento de ciertos hechos con relación a Dios y a su palabra, sin someterse a ninguno de ellos, es falsa. Es fe falsa. Está muerta. Ustedes dicen que tienen fe, es una traducción, y que nada más es necesario, que su fe puede mostrarse a sí misma ante Dios y producir salvación. Tengo fe y nadie puede decirme eso. Yo creo, pero la verdad es que ustedes no pueden mostrar su fe sin obras, sin evidencia práctica, porque la fe verdadera siempre da una evidencia práctica. Ustedes no pueden demostrar ese tipo de fe que tienen, porque no tienen con qué demostrarlo. Tal como se declara en el versículo anterior, así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Lucas 6:46, que es de Mateo 7 también, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? No hacéis lo que yo os digo. Os mostraré a quién es semejante, dice. Es semejante a un hombre que al edificarse una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Hechos 6:49. Pero el que había oído y no había hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Esta versión Lucas 6. ¿Qué está hablando el Señor ahí? Fe falsa y fe verdadera. Las dos trabajaron, las dos edificaron la casa. El problema era el cimiento. No había una entrega total al Señor. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Crees que acá Santiago apela, eran judíos, al Shema, a la ortodoxia judía? El Shema decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 4:1. Deuteronomio 6:4, perdón. Pero se olvidaban el 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y toda tu fuerza. No amaban a Dios, porque no se evidenciaban su vida. Lo que plantea Santiago, por decirlo así, es que creer la verdad de Deuteronomio 6:4 sin obedecer a 6:5 es una creencia vana, como la que tienen los demonios. En lo que a doctrina objetiva se refiere, los demonios son monoteístas. ¿Sabían eso? No son politeístas, son monoteístas. Todos ellos saben y creen que hay un solo Dios verdadero. También están más conscientes de que las Escrituras son la palabra de Dios. ¿Sabían que los demonios creen en la Biblia? ¿Con qué tentó Satanás a Jesús? Con las Escrituras. También creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hijo del Altísimo le llamaban. Has venido para condenarnos. Creen que la salvación es por gracia mediante la fe. Creen que Jesús murió y fue sepultado y resucitó para expiar los pecados del mundo y que ascendió al cielo y ahora está en la diestra de Dios. Creen también muy bien que hay un cielo verdadero y un infierno verdadero. Creen con un conocimiento más lúcido del milenio y sus verdades relacionadas que la gente, que lo que tiene incluso el más devoto erudito bíblico. Pero todo ese conocimiento ortodoxo, por muy significativo y divino que sea, no les salva, porque creen pero odian a Dios. Así que, hermano, tiemblan. Esa palabra tiemblan es interesante. La palabra priso significa erizarse, estremecerse,
y se empleaba por lo general para referirse al temblor asociado con un gran... ¿Tuviste alguna vez un gran miedo que te hizo temblar? No sé si alguna vez lo tuviste, que te erizó la piel. Miedo. Eso tienen los demonios. Tiemblan ante la verdad de Dios con temor, ya que saben que le aguarda el tormento eterno. Tiemblan. Saben del conocimiento y tiemblan, le tienen miedo. Lo que veo, hermanos, que ellos son más realistas que nosotros. Porque muchas veces los creyentes y los incrédulos no tiemblan ante la palabra de Dios. No tiemblan. Son más realistas y sensibles que los que tienen fe falsa, porque piensan que escaparán del juicio de Dios por su fe superficial. La gente cree, como los fariseos, que van a escapar del juicio de Dios, a diferencia que los demonios saben que no, por eso tiemblan. Hermano, terminando en esta mañana, Marcos 4, 16 al 17 nos dice el último punto que vemos en esta mañana, para que te examinen. Vamos todos a Marcos, por favor, capítulo 4. Hay bastante agua para despertar a los que se duermen. Veo todo de acá, ¿eh? Y yo sé que por ahí no dormiste bien, pero te vas a llevar el mensaje bien entendido y expuesto. 4, 16, 17, hermana, por favor. La parábola del sembrador. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Fe falsa. Esta es lo más peligroso en las iglesias, por eso predico una y otra vez de esto, porque se creen salvos. Estos son los de poca raíz, los que no tienen raíz en sí mismo. Estos son los que vienen a la iglesia, oyen la palabra y dicen, gloria a Dios, aleluya, qué lindo la palabra de Dios, amén. Se van cantando con gozo, dice, pero no tienen raíz. Y cuando vienen los problemas o comprometerte con Cristo, ¡chao!, desaparecen. Cuando hay algún problema en la iglesia, ¡pum!, desaparecen. Corta duración. Porque no tienen raíz, es una semilla que cayó entre las piedras y cuando salió el sol, como no tenía tierra, la quemó. Por favor, examínate. Examinémonos si estamos en la genuina fe. Examínate. Si solamente estás viniendo a los jóvenes porque pasas un buen momento, pero no te importa un bledo el destino eterno de tu alma. Examinate si hace tiempo que venís a la iglesia. Incluso te has bautizado, pero tu vida no va conforme a la palabra de Dios. No sos humilde, sos soberbio, no te importa nada a nadie. Te importa solamente vos mismo o vos misma. Examinate. ¿No será que he corrido en vano? ¿No será que mi fe es hueca? ¿No será que solamente sé del evangelio? Sé cosas, pero mi corazón no pertenece al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, ayúdanos a examinarnos. Es lo más sano que pueda haber, como un examen médico, examinarnos y ver si hay semillas de incredulidad en nuestro corazón. Examina, Señor, ayúdale a aquellos que están convencidos, pero no se han convertido, Señor. Realmente dale tu luz, no solamente que sepan las verdades, sino que caigan llorando ante ti, clamando por perdón, por volver a ti, Señor. Volverse a ti. El que viene a ti dice que tu palabra que no lo echa fuera. Y al corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Al contrario, lo recibes, lo abrazas, le das todo, Señor. Que sea una verdad. Ayúdanos a también animar y no dar por sentado de personas que están lejos que sean salvas, sino ir con un corazón tierno y hacerle que se examinen y darles el evangelio nuevamente, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Señor. Amén.